Pues la corrupción ya se volvió un problema permanente de los sistemas políticos. Y eso tiene que ver con un elemento decisivo, es que el neoliberalismo privatizó el patrimonio público. Entonces, todo lo que antes era carreteras que hacía el Estado, hoy son concesiones. Escuelas que hacía el Estado, hoy son concesiones privadas. Entonces, en ese mecanismo, el lobby de las empresas para corromper gobernantes se vuelve un asunto del día a día. Las multinacionales hoy tienen un rubro, así como tienen un rubro que dice tanto para comprar máquinas, tanto para vender a los comerciantes, tanto para lobbies. Todas las empresas del mundo lo tienen. Entonces tienen una plata, lobby es, sabemos, ¿no? Lo que significa lobby es, yo tengo una plata, invito al señor parlamentario, invito al señor ministro, me siento con él y luego le echo el paquetazo, le digo, nosotros le podemos dar el 10% del negocio de carreteras. Lo que pasó con Odebrecht y con todo lo que sabemos. Cuando cogieron a Marcelo Odebrecht, el brasilero que fue el que empujó todo esto a nivel latinoamericano, digo, si yo hablo se van a caer todos los presidentes de América Latina. El primer día que lo cogieron. Se demostró en todas partes menos aquí porque Néstor Humberto no deja que eso prospere. Pero pues hasta el señor García terminó suicidándose. Están cancelados casi todos los anteriores gobiernos de Centroamérica, Perú. ¿Por qué? Porque Odebrecht tenía un rubro, una plata que es para el presidente peruano, para el expresidente, para tal, porque me tiene que dar las carreteras. O sea, hoy para poder hacer acumulación de capital contra el Estado, usted tiene que tener lobbies, tiene que tener plata de los empresarios para corromper y poder ampliar su circuito de negocios. Entonces usted ve la corrupción, coja las listas todos los días, el presidente francés, el expresidente yo no sé qué, el otro, etcétera, 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 etcétera. Pero es parte del funcionamiento hoy del sistema capitalista. No es simplemente una cosa moral. Porque les digo de paso, el Banco Mundial, por ejemplo, el Gran Capital, hace campañas contra la corrupción. Pero ¿saben por qué? Porque dice es que esos políticos están robando mucha plata, esa plata la necesitamos para negocios. O sea, hacen anticorrupción bajo un sesgo privado, bajo un sesgo de negocios. A nosotros nos interesa el debate de la corrupción para denunciar el conjunto del capitalismo y para propiciar un presupuesto que permita calidad de vida a la población. Estamos colocados en dos carriles totalmente diferentes. ¿O no? Ese tema nos lleva a otra cosa y es cómo Reficar costó como 6.000 millones de dólares más. Nosotros porque tenemos que pagar eso. Y eso lo ponen en el presupuesto, o sea, nosotros pagamos con IVA la corrupción de Reficar. Para ponerles el último ejemplo, porque ha habido 50 ejemplos de corrupción y lo sabemos al día, ¿no es cierto? Entonces, otro tema de la deuda es no a la deuda por corrupción. Tienes deuda por corrupción, tienes deuda por intermediación especulativa, ¿ya? Y una cosa muy importante que podríamos discutir en Colombia, que ya se discutió en Argentina, deuda por guerra y violación de los derechos humanos. En Colombia hay un fallo, en Argentina hay un fallo muy importante que se llama el fallo Olmos, lo pueden buscar ustedes, Alejandro Olmos, que demandó al Estado argentino y dijo que la deuda de la dictadura era una deuda ilegítima, porque había servido para que los militares compraran armas contra la violación de derechos humanos de una dictadura genocida como la fue Argentina en la década del 70. Gracias. No, así nomás. Olmos, eso es muy famoso, se llama el fallo Olmos. Yo siempre he pensado que en Colombia podíamos trabajar el tema de Plan Colombia así, sobre todo mostrando las empresas y el juego militar que hubo ahí. Incluso fue un debate en el Congreso donde las empresas del norte, militares del norte de Estados Unidos, dicen, ¿cómo así que Plan Colombia va a servir solo para las de acá y no para las de Texas? Fue un debate público sobre quién, o sea, nos prestaban para que les compráramos armas. Ese sería un debate muy interesante, por eso el fallo Olmos es un precedente. Puede que no ganemos, el fallo Olmos ganó judicialmente, pero el presidente de Argentina no lo aplicó, al contrario, siguió reconociendo esa deuda futuro. Pero lo que yo les digo es que hay mecanismos jurídicos hoy que permiten colocar el tema de la deuda como un tema central en el debate público. Y el tema de las deudas ilegítimas, o sea, la deuda no a la corrupción, la deuda no a la intermediación fraudulenta de tasas de interés y de tasas de cambio, la deuda no a la guerra, la deuda por violación a derechos humanos, más aún.
Hay un cable de Wikileaks en el año 2000, el primer gobierno Uribe era del 2002 al 2006, ¿no? Cuando Santos era ministro de Defensa, donde el vocero de la embajada norteamericana dice que cómo es posible que Santos le esté comprando más armas a los israelitas que a los Estados Unidos cuando les habían dado el crédito era para armas norteamericanas. Un debate público que salió en Wikileaks, porque Santos ha tenido más inclinación hacia los israelitas. Y saben ustedes que el inicio del paramilitarismo en Colombia, que es Yair Klein, es el mecanismo este de los israelitas que después de la famosa guerra de los 6 días, cuando sacan a los palestinos, a los que los tienen arrinconados ahora en los asentamientos, no sé si saben ustedes esa historia trágica, creo que de los pueblos más sufridos del mundo es el pueblo palestino, ¿no es cierto? Cuando hacen eso, estabilizan un negocio que es el negocio de armas. Klein es parte de un negocio del Estado de Israel, donde te venden las armas, pero te venden también los entrenadores de esas armas. Entonces uno podría pegarle en ese debate a todo eso, ¿ya? A las contradicciones incluso que hubo entre ellos, a la aplicación del Plan Colombia, a la deuda legítima por ser una deuda para destruir población en Colombia, a la deuda contra el glifosato y Monsanto, ¿ya? Es decir, y la contaminación tan fuerte que están haciendo sobre las zonas campesinas, la destrucción de familias enteras, de sus animales, del mínimo de subsistencia vital. Es decir, estoy tratando de mostrar es que hay salidas, necesitamos es convencernos y hacer propuestas de largo vuelo, ¿ya? Pero es que no podemos mostrar solo la barbarie de un lado y no mostrar también del otro lado las posibilidades que tenemos de construir cosas alternativas. Porque precisamente uno de los grandes momentos de la confusión hoy es que pareciera que no hay nada que hacer, pareciera que estos tipos son tan fuertes que no hay nada que hacer. Entonces viene un proceso de desmoralización colectiva. Contra eso hay que pelear también, contra el inmovilismo, contra la pasividad, ¿ya? Contra la famosa frase de Thatcher que se universalizó. Thatcher fue la primera ministra inglesa, que es, no hay nada que hacer. No hay nada que hacer. O sea, que todo sigue igual porque no hay nada que hacer. Que después un teórico que se llama Fukuyama dijo, el capitalismo puede ser muy perverso, pero no hay opción. Eso fue cuando cae el socialismo real y demás hacia el 91-92. Entonces hay que acabar con ese inmovilismo. Pero estoy diciendo, temas como este de la deuda es clave para empezar a colocar esos debates. Bien, entonces decía, la deuda por violación de derechos humanos. ¿Ya? Entonces tú tienes deuda contra la corrupción, deuda por especulación de diferenciales de tasa de interés y deuda por violación de derechos humanos, que hay antecedentes, que hay debates en el mundo. Más aún, fíjense cómo es el mundo al revés. Deuda ilegítima, ¿sabe cuál es la última que aplicó? La aplicó Estados Unidos después de la invasión de Irak. Es increíble. Dijeron, Hussein, una de las razones por las cuales Estados Unidos entró a Irak en el 2003 es porque Hussein estaba empezando a negociar petróleo con euros. Y el día que la masa de dinero en euros o en cualquier otra moneda sea mayor a la masa de dinero en dólares, Estados Unidos pierde la hegemonía financiera. ¿Ya? Hoy las reservas del mundo, el 70% están en dólares. Si empieza a fallar eso y las operaciones financieras empiezan a ser mayores en una moneda distinta al dólar, pierde la hegemonía financiera. En el memorando de Condoleezza Rice, que era en ese momento como decir nuestro ministro de gobierno, o sea, la secretaria de gobierno de allá, uno de los puntos es no podemos tolerar que Hussein siga negociando el petróleo en euros. ¿Por qué? Porque el petróleo es el primero o el segundo circuito internacional de negocios. ¿Ya? Es parte de por qué fueron a la invasión de Irak, que entre otras cosas acabaron con el sistema de Naciones Unidas. Porque fueron y bombardearon a Irak y todo lo que sabemos de la tragedia de Irak por encima de Naciones Unidas. Recuerdo que Villepin, que en ese momento era el ministro, el canciller francés, dijo, no, después de esto, recuerden que se sentó Bush con Aznar, con el Berlusconi, con el inglés del Partido Laborista, y con Blair, dijeron hay que bombardear. Por encima, Naciones Unidas les había exigido que se demostrara que Hussein producía armas químicas. Pasaron por encima de eso y bombardearon. Cuando los franceses vieron eso, dijeron,
Naciones Unidas se volvió ahora una especie de Cruz Roja. Va a tener una bandera azul, pero va a llegar hasta el final de los conflictos. O sea, perdía capacidad de decisión sobre los temas claves. El unilateralismo americano imponiendo condiciones. Bueno, más allá de eso, ¿el asunto qué fue? El asunto es que sacan a Hussein porque le está dando posibilidad de un margen de, o sea, de que aparezca una moneda distinta al dólar como hegemonía. Bien, ¿a qué va esto? Cuando toman Irak, ya, lo primero que hace Estados Unidos, ¿sabes qué es? Desconocer la deuda de Hussein con Francia, porque tenía un circuito grandísimo de negocio con Francia, porque era una deuda legítima, porque era de un dictador. O sea, ellos sí lo pueden aplicar, el mundo al revés. Usted dice ahora, no, la deuda norteamericana no, porque es plan Colombia. ¿Cómo se le ocurre? Usted se va a acabar los mercados internacionales. Yo me imagino pues a Darío Arizmendi y a Néstor y todo gritando por todos los medios de comunicación que somos unos bárbaros. Pero cuando ellos lo hacen, el mundo al revés, sí, porque es parte de los negocios y por parte de un cierre de negocios a la posibilidad de que Estados Unidos pierda la hegemonía financiera. O sea, lo que le estoy diciendo con todo esto es que ese tema de la deuda se discute, está en la discusión, no es una cosa exótica, no es una cosa de marciano, no, es una cosa que podemos empezar a discutir en Colombia, a crear comités de auditoría y todo lo demás, sí. Que le entreguen a uno los documentos. Vaya usted pues que el Banco de la República o el Ministerio de Hacienda le vaya a entregar esos documentos. Eso sería la primera gran pelea, ¿no es cierto? Y logró demostrar que el 70% de la deuda era ilegítima, por corrupción, por lobbies, por todo eso que está ahí. ¿Y sabe lo que hizo? Dijo, esa deuda la voy a colocar en bonos basura. Bonos basura es en los mercados europeos lo que paga el mínimo, ¿ya? Y sin embargo los inversionistas prefirieron comprar eso a título basura que perder toda la plata. O sea que de alguna manera las peleas sirven o no. Pues no vamos a hacer el socialismo de una vez ni nada, pero sí vamos por lo menos a proyectar un proceso de educación de masas de largo plazo, a mostrarle a la gente qué son los piratas internacionales, lo que hay detrás de todos los discursos, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros estamos tratando de empujar un comité, nosotros tenemos ahora un observatorio fiscal en la Universidad Nacional y estamos tratando de empujar una auditoría de deuda, en las limitaciones que hay en Colombia, pero es parte de lo que les quería compartir. Y tenemos toda la red internacional está y nos apoyarían, el problema es que la población en Colombia lo entienda. Sí. Y van a seguir viniendo, o sea, yo vengo de una reunión de Montevideo donde estábamos activando eso precisamente. Y hay gente de Brasil, incluso de Europa, que está interesada en que Colombia abra el debate. El problema es cómo lo hacemos. Y hay una red de universidades en toda América Latina dispuesta a eso, ¿ya? Porque ya les digo, la otra parte del asunto es lo que decía un compañero por aquí, es que la deuda está asfixiando el presupuesto nacional, ¿ya? Cuando el país está bien, invierten y entonces el dólar está bajo. Pero cuando hay fuga, o sea, ya hoy los capitalistas pueden decir en un momento determinado, esto tiene que ver con lo que tú preguntaste, externa o interna, se van, entonces el dólar se vuelve escaso y crece. Entonces, ¿cuál es el problema? Que el gobierno se endeuda cuando el dólar está bajo. Pero nosotros tenemos que pagar los contratos cuando el dólar está arriba. Es decir, nosotros perdimos por devaluación billones de pesos, eso costó como 3 reformas tributarias. ¿Por qué? Porque tú tenías contratos del Estado, a 1.800 estaba el dólar en el 2014, y en el 2017 estaba a 3.200. Entonces imagínense lo que ganaron los inversionistas financieros que estaban en dólares. ¿Cuánto es de 1.800? Póngale a 3.000 que está hoy en día. 1.200 por eso, o sea, una devaluación fuertísima. ¿Y eso quién se lo gana? Los intermediarios financieros del dólar. Entonces fíjate que la devaluación termina aumentando la deuda. O sea, el cambio de moneda, que además lo hacen ellos mismos, porque ellos mismos son los que están entrando, saliendo de acuerdo si el país es negocio o no es negocio. O sea, que una operación privada la tenemos que pagar en devaluación con impuestos, porque ¿contra qué paga la deuda pública? Contra impuestos, ¿no es cierto? Entonces tú aumentas los impuestos para pagarle a unas personas que se ganaron un infernal de plata por devaluación del dólar. Por eso quería asociarlo a moneda. Es decir, le estoy dando 4 ejemplos. Uno, deuda por corrupción, porque tenemos que pagar REFICAR, que podría ser una consigna ya. O sea, se hizo una campaña contra la corrupción, bueno, pero no se sacó la conclusión de el agotamiento de recursos públicos por parte del Estado frente a la corrupción. Deuda por intermediación, o sea que yo me tengo aquí el 1 y acá tengo el 10 y entonces cambio y me paso a pesos o me paso de acuerdo a cómo esté la ganancia.
Esa deuda también es ilegítima. Deuda por militarismo, la guerra en Colombia y la tragedia, glifosato, Monsanto, Bayer, etcétera. Y deuda por devaluación, porque los mismos operadores privados encarecen o debilitan el dólar de acuerdo a sus negocios y nosotros terminamos pagando billones de pesos para que se los aprueben esos intermediarios financieros que son los que producen la devaluación. O sea, hay un escenario para discutir el tema de la deuda, ¿no es cierto? Bueno, ahora les voy a mostrar al otro lado que eso para ellos tiene protección constitucional y legal. Pero antes de eso paso a las preguntas. Sobre los gobiernos alternativos que planteaba el compañero, pues hay que obviamente reivindicar la parte que tuvieron que ver con los enfrentamientos, hay que hacer un balance de esos gobiernos, qué pasó, porque ya el ciclo de esos gobiernos terminó y estamos en una fase de derechización total de América Latina, ¿no es cierto? Segunda pregunta, que es lo tuyo, es el tema de qué es deuda interna y qué es deuda externa hoy. Entonces aquí hay un problema digamos, una cosa técnica que quiero introducir y es, antes el Estado colombiano impedía que dinero de afuera entrara a la economía. Eso se llamaba control de capitales o control de cambios. Entonces, usted vendía, por decir algo, café a Japón. ¿Le pagaban en qué? Le pagaban en dólares. Cuando la federación recibía esa plata y la iba a entrar a Colombia, el Estado le decía, no, un momentico, usted no puede introducir moneda extranjera en Colombia. Entonces, la federación estaba obligada a dejar esa plata y le pagaban en pesos el equivalente a dólares. Pero el monopolio de la moneda extranjera era del Estado colombiano. Eso pasaba a nivel internacional, era parte de los acuerdos con los cuales se reestructuró el mundo financiero a partir de 1944. ¿Ya? ¿Qué pasa ahora? Que eso se acabó. Entonces el Estado ya no controla la entrada y la salida de divisas o de dinero extranjero. Usted tiene un familiar que tiene en Estados Unidos dinero, usted va y le gira a su cuenta bancaria y usted ve acá se con esa cuenta bancaria y la deja en dólares o la pasa a pesos o su cuenta de ahorros. O sea, ya no hay control del Estado. Entra y sale el capital. ¿Ya? Las divisas son privadas, o sea, los dólares los negocian los privados. Entonces, ¿qué pasa con deuda externa e interna? El señor Sarmiento Angulo tiene la posibilidad de sacar unas cuentas en el exterior, se llaman cuentas especiales, unas cuentas especiales en el exterior, ¿ya? Entonces él va y consigue dólares afuera y luego va y se pasa a títulos colombianos y se gana una intermediación del 9%. En principio esa deuda debería ser externa, pero como la pasan a pesos se vuelve deuda interna. Es decir, que mucho de lo que aparece como deuda interna hoy, dado que se pueden mover especulativamente sin control de los estados, mucho de lo que aparece como deuda interna es un reciclaje de dinero de afuera que lo pasan adentro para ganar más en la intermediación. Por eso es que hoy, en técnica jurídica, deuda interna es la que está en pesos y deuda externa es la que está en dólares. Pero cuando usted va a ver la deuda interna, ¿quién la tiene? El Santander, el Bilbao, o sea, los bancos extranjeros tienen deuda en pesos y los colombianos, Sarmiento, es deuda que obtuvieron en dólares afuera y que ahora la tienen en pesos, pura especulación. Por eso técnicamente hoy, como ya usted no se endeuda con un banco de afuera, sino que está utilizando el circuito libre de dinero que hay en el mundo, técnicamente deuda interna la que está en pesos y deuda externa la que está en dólares. Pero ahí habría que ver, estos son los mecanismos que digo que se discutiría en una auditoría, habría que ver cuánto de eso fue especulación financiera que se hizo por diferenciales de tasa de cambio, ¿correcto? Eso es lo que está pasando. Entonces, Sarmiento, el Bilbao Vizcaya o el Santander consiguen dólares afuera y luego se pasan a pesos, de acuerdo a como esté la tasa de interés y la tasa de cambio. Si mañana aparece más caro el dólar, pues se salen de pesos y se pasan a dólares. O sea, tienen esa posibilidad, eso es lo que les da el mundo de la especulación financiera, que eso se hace ahora por computador y 24 horas del día. ¿Y quién termina pagando eso? Que es lo que me interesa resaltar. Nosotros con impuestos. Porque la deuda pública es ¿qué? Impuestos. ¿Ya? O sea que la política tributaria está condicionada hoy en mucho a toda la piratería financiera internacional. Y además, lo último que quería decir en este punto, a propósito de tu pregunta, lo último que quería decir es que hay una cosa ahora que llaman paraísos fiscales. Entonces, ¿qué son los paraísos fiscales?
una especie de agujeros negros de la globalización donde tú llevas plata allá, nadie te dice nada y te dan un chip para que sigas manejando la plata. Por ahí pasa pedofilia, por ahí pasa prostitución, todo lo que quiera, pero le permite a los grandes capitalistas evadir también impuestos. Entonces aquí salió que Pacífico y Rubiales estaba en un paraíso fiscal, eso lo taparon al otro día, cuando hubo un escándalo porque un funcionario del HSBC Suiza, que es un paraíso fiscal, es decir, los bancos hoy ofrecen esos servicios. Entonces dice usted, Neymar, ¿cuánto vale la transacción de Neymar al Paris Saint-Germain, por decir algo? 100 millones de dólares, a la hora de la verdad eran 50 y 50 están lavando, que eso es parte del mundo del fútbol hoy y de los grandes espectáculos. Entonces, ¿qué le dice el paraíso fiscal? Meta esos 50 millones de dólares acá, nadie le va a preguntar por qué y tal, y usted sigue manejando la plata como quiera. Se entiende, ¿no es cierto? Los paraísos fiscales son una forma de evasión. Entonces, téngale por seguro que Sarmiento aquí, además de las exenciones, saca parte de la plata a un paraíso fiscal. Usted va a Aruba, Curazao, toda esa zona, hay un paraíso fiscal y usted saca la plata allá y punto. ¿Ya? Y usted está evadiendo fiscalidad. O sea, además de las exenciones, tienen evasiones internacionales. Por eso uno de los grandes debates de la gente en el mundo, sobre todo en Europa, es acabar con los paraísos fiscales. Entonces, imagínate, tienen exenciones, tienen paraísos fiscales, tienen cosas de corrupción que nunca se cobran. Bien, estoy tratando de mostrarles el mundo especulativo, que nosotros podríamos discutirlo de otra manera, porque podemos mostrarle a la gente que sí hay posibilidad de encontrar fuentes presupuestales para mejorar la calidad de vida de la población si logramos pegar contra todos estos, digamos, monstruos internacionales y todo lo que está pasando con el capital financiero internacional. Pero Estados Unidos está persiguiendo a todos los paraísos fiscales. ¿Estados Unidos? Trump le bajó los impuestos a las grandes multinacionales americanas del 30 al 20%, fue de las primeras cosas que hizo. Y está demostrado que esa plata no fue inversión, para seguir confirmando la tesis de que por más de que usted le baje los impuestos, los ricos no van a invertir si no ven ganancia. Ellos no están calculando sobre impuestos, ellos están calculando sobre ganancia año. Esos 10% están en paraísos fiscales. Esa es una de las grandes discusiones hoy en Estados Unidos. O está hinchando el mercado de acciones y el mercado de divisas y todo lo demás. Sí. Hablando un poco de historia del dinero, cuando uno coge un cliente y dice, bueno, 20.000 pesos en oro, yo pregunto, eso, toda esa cantidad de dólares de papeles que ha emitido los Estados Unidos, ¿sí tiene ese respaldo en oro en esos bancos allá o cómo? No, eso se acabó. Ellos hicieron una reforma en el año 71, donde acabaron con la paridad oro. Entonces Estados Unidos puede emitir y emitir sin ningún control. Ese es uno de los grandes problemas que hay en el mundo, que hoy está hinchado totalmente el mercado de dinero porque eso no tiene ningún control. ¿Ya? ¿Cuál es la pregunta? Ah, el microcrédito. Aquí hay una cosa interesante. El microcrédito, cuando se hace por parte de los bancos y los grandes especuladores, termina asfixiando a la gente. O sea, todo eso de microcrédito y planes de microcrédito y tal, son un mecanismo de control sobre la producción. Aquí voy a tocar un punto que es clave, que es, lo toco de una vez, pega deuda, pero pega con otro tema que es muy importante para ustedes, el nuevo momento de la agricultura internacional, ¿ya? De lo rural internacional hoy. Pero termino con esta parte, o sea, para que un microcrédito funcione en términos de lo que nos interesa, o sea, democrático para la gente, tiene que ser cooperativas manejadas o por campesinos o por trabajadores, o sea, que tengan sus propias reglas de juego por fuera del mercado financiero. Porque si tú te sometes al mercado financiero, te terminan expropiando todo. Un mecanismo de microcrédito tienen diseños del Banco Mundial Internacional. Por ejemplo, todas estas campañas que aparecen al principio como muy altruistas, que aparecen, por ejemplo, acompañando políticas de género. No, que es que las mujeres campesinas pobres, eso lo han hecho en África, en Asia, en zonas, que es que las mujeres campesinas pobres, que tenemos que darles crédito y tal, terminan arrasándolas por vía de crédito. Terminan endeudándolas, terminan colocándolas, terminando trabajando para los bancos. ¿Ya? O sea que, vuelvo y te digo, pues por tiempo, porque estamos cortos de tiempo, uno podría decir que un mecanismo de crédito es válido si lo podemos hacer directamente por cooperativas o por formas asociativas de los trabajadores, de los campesinos, de los pobres en general. ¿Ya? Bien, dos cosas que quiero agregar porque había otra pregunta. Lo de Venezuela, yo no creo que vaya a haber invasión, pero eso es parte de otro debate político y demás. Ellos están jugando lo han hecho las dos intentonas, a que dan golpes de opinión y luego el ejército se va a partir en dos. En las dos intentonas les ha fallado. Y lo que creo que están haciendo es presionando una negociación, elecciones anticipadas. Creo, pues, pero eso sería más
más larga la discusión. Y desafortunadamente el Banco del Sur y las monedas alternativas no funcionaron, por razones pues, que son largas. Pero no hay en ese momento hay un intento de China, Rusia, de tener moneda alternativa, pero no es todavía, no estamos en un momento en donde podamos desplazar al dólar de las transacciones internacionales. Incluso China, que tendría la posibilidad de hacerlo, cotiza en el Fondo Monetario Internacional, o sea, en una entidad controlada por el dólar, para decirlo de otra manera. Bien, pero ahora pasa un tema muy importante que tiene que ver con el microcrédito, deuda y demás. Una de las preocupaciones hoy del gran capital es bancarizar a todo el mundo. Usted va a las zonas pobres de Bogotá y ven a los bancos entrenando a un tipo de una tienda para que le enseñe a la gente cómo manejar un cajero, cómo manejar. Porque en la medida en que extiendan, eso lo dicen los informes de ellos, la banca a sectores informales, que en este momento los tiene el gota a gota, ya el negocio se expande. O sea, ellos calculan que hay billones de pesos regados por el mundo de la informalidad y que hay que canalizar, o sea, extender las redes de los bancos a eso. Incluso por eso, ¿saben qué están haciendo? Es una cosa bastante que digamos de alguna manera hay que presentar, formalizándole propiedad a invasiones y zonas marginales de las ciudades. Usted invadió este predio, tiene una tienda, ¿no es cierto? ¿Usted tiene el título de propiedad? No, yo no tengo el título de propiedad. Tenga el título de propiedad. Le dan el título de propiedad, porque usted formalizando la propiedad, o sea, en la medida en que tiene propiedad, se puede endeudar. Se puede endeudar. Hoy la tendencia del capital es a endeudarte. Para ello es más importante el circuito financiero que el circuito de la propiedad. Hoy los activos sirven si te producen dinero financiero, si te producen banca. Si no, no sirven. Un esclavo de la banca. Exactamente. Tú compras una casa, lo importante no es tu casa, lo importante es que la hipoteca va al mercado financiero. ¿Ya? O sea, es un capitalismo que incluso ya no le interesa tanto la propiedad física, sino el mecanismo que eso permite convertirlo en dinero bancario. Ese es un momento nuevo del capital. Los fondos de pensiones, en principio, ¿quiénes son los dueños de los fondos de pensiones? Los trabajadores. Cuando se presenta un tipo de esto, un especulador de esto en la televisión o en cualquier medio masivo de comunicación, ¿qué es lo primero que dice? El dinero de los trabajadores. Los fondos de pensiones simplemente son unos representantes de los trabajadores. Ellos son los dueños del capital que hay aquí, yo simplemente soy un intermediario. ¿Y quién hace la ganancia? Pues ellos. Mínimo sobre el 3 anual, 240 billones de pesos, para la intermediación que eso da. ¿Ya? Es decir, lo importante para el señor del fondo no es quién es el propietario del fondo desde el punto de vista del activo material. Lo importante es especular financieramente con ese fondo. Lo importante no es la propiedad de la hipoteca. Es decir, es un momento donde el capital le interesa más la circulación de dinero que el activo mismo. ¿Ya? Es parte del nuevo funcionamiento del capital. Más aún en el mundo de los negocios, para no dejar esto en punta. Hoy, por ejemplo, Avianca te compra un paquete de aviones de largo plazo, pero como los aviones los están modificando, ellos compran leasing, no compran el avión. O sea, hoy las grandes transacciones en el mundo de bienes de capital, o sea, de temas como aviones, grandes máquinas y tal, no se compran. ¿Por qué? Porque con el mundo computarizado, una máquina se te vuelve obsoleta en un año. Lo mismo que te pasa a ti con un computador. Tú compras un computador y sabes que en 6 meses va a venir otro que tiene mejor luz, mejor velocidad, ¿no es cierto? Lo mismo pasa en el mundo empresarial. Tú compras una máquina y sabes, antes la obsolescencia de una máquina era 7 años, ahora la obsolescencia de una máquina es máximo 1 año. ¿Para qué la vas a comprar? Entonces, en el mundo hoy de los negocios, tú no haces compraventa de máquinas, tú haces leasing, arriendo. Y entonces te dan el paquete, Avianca te la vende la Boeing de tal manera que cada que cambia el tipo de avión te van actualizando, pero tú lo tienes contratado a largo plazo en el leasing. Entonces, todo eso tiene que ver con que el momento de compra de activos desaparece y se va más a una rotación de capital dinero. Tiene que ver con un nuevo momento de la especulación financiera, donde lo financiero se volvió más importante que la economía real. ¿Ya? Todo eso lo toco a propósito del microcrédito y demás, pero a propósito de un tema que es fundamental para ustedes y en general para el país, y es el tema de qué es la agricultura hoy en el gran mundo de los negocios.
que tiene que ver con esto del microcrédito y demás. Y termino con temas de deuda ya desde el lado de ellos. O sea, aquí traté de presentar la deuda desde el lado de las posibilidades nuestras, pero quiero también presentarles la deuda y lo asfixiante que es la deuda hoy y cómo hay toda una normatividad constitucional y legal a favor de los acreedores. Pero antes quiero tocar, porque se tocó lo del microcrédito, pensaba dejarlo al final, pero es esto. En el mundo internacional de la agricultura, un momento muy importante en el capitalismo después de la Segunda Guerra Mundial, donde hubo mayor inversión en el campo que en la ciudad. ¿Por qué? Usted va a Estados Unidos y tal, lo mismo que pasó en China. El capital necesita espacios vacíos. China era un país agrícola hasta 1980, había fotos donde todavía hacían agricultura con buey, ¿ya? Espacio vacío. Entonces el capital cuando encuentra un espacio vacío puede invertir mucho más rápidamente. En la historia del capitalismo, el campo siempre fue menor a la ciudad desde el punto de vista de inversión y estuvo condicionado por la ciudad, ¿ya? Es decir, si usted iba a producir telas, tenía que tener una agricultura de algodón, ¿no es cierto? Es decir, de alguna manera la ciudad le marcaba a usted el desarrollo de materias primas y demás. Incluso la organización nuestra, nuestros países empezaron a aparecer en el mundo porque les dimos las materias primas que necesitaba el capital afuera. Es decir, nosotros les dimos el cacao, el algodón, ¿ya? Bien, ¿a qué va todo esto? Que después de la Segunda Guerra Mundial hubo un proceso de inversión altísima en el campo. Usted va al campo norteamericano y no hay pequeña producción. Allá hay grandes haciendas, grandes granjas, y un tractor está pasando la semilla, otro está recogiendo. O sea, la tecnificación del campo como proceso de construcción posterior a la Segunda Guerra Mundial, sobre todo. La gran revolución agrícola en el mundo, en cantidades alarmantes de producción y de inversión después de la Segunda Guerra Mundial. El campo cambió totalmente. Aquí nos intentaron hacer eso con un cuento que llamó la Revolución Verde por el Banco Mundial hacia los años 60. ¿A qué va todo esto? Cuando usted va a ver hoy los resultados, resulta que en lo que es la agricultura, la riqueza que produce la agricultura, es una economía que se llama la cadena de valor, la finca es un componente mínimo del negocio agrícola hoy. Claro, siguen necesitando la tierra, obviamente que siguen necesitando la tierra, pero cuando usted va, pongo este ejemplo, siempre lo he colocado. Una cosa es sembrar guayaba, pero otra cosa es coger esa guayaba y volverla un dulce. Y otra cosa es manufactura de guayaba colocada en un supermercado, 3 momentos de la cadena. Y otra cosa es coger eso y volverle un título que usted lo puede negociar en Bogotá, lo puede negociar en Londres. Ellos llaman commodities. Commodities quiere decir títulos contra materias primas y alimentos, ¿ya? Entonces, cuando usted ve lo que da el negocio, o sea, de los 100 que da todo ese negocio, colocado desde el momento en que se sembró la guayaba hasta el momento que llegó a Nueva York en un título, el grueso del negocio está por fuera de la finca. Esa es una de las claves de la agricultura contemporánea hoy, de la agroindustria. O sea, el grueso del negocio no está en la finca, está por fuera de la finca. O sea, por fuera del suelo, por fuera de la producción, por fuera de la siembra. Exactamente, en las redes internacionales, en el negocio internacional y demás. Entonces tú le puedes dar al campesino la propiedad, pero controlarle la cadena. Entonces tú le dices, le formalizo la propiedad, lo mismo que les hablé a propósito de las tiendas de la ciudad y tal, le formalizo, tenga la propiedad, pero yo lo endeudo, pero yo le doy la semilla transgénica, pero yo le doy la comercialización del supermercado, pero mañana yo voy a adquirir el título. ¿Se entiende lo que es? O sea, la expropiación del campesino no está en la finca ya, está en la cadena de valor. O sea, está el negocio de conjunto de la agricultura, está en la expansión del negocio agrícola, no está en la finca. Me quitaste la palabra. Magdalena Medio, Ecopetrol, la cooperativización de La Palma. Ese es el. Entonces, la familia termina, claro, le dan la propiedad y termina trabajando toda su familia a la manera que sea siempre la economía campesina. Por eso ahora el Banco Mundial pondera la economía campesina. Dice, no, que es que los campesinos trabajan mejor, que tal. Porque a la hora de la verdad lo que tú estás haciendo, ¿qué es?
expropiando la decisión del suelo de la familia, incorporándolo a la cadena productiva, sin seguridad social, sin formalización del trabajo. La familia sigue trabajando, ¿no? Ya ahora en palma y ahora en otro tipo de actividades que le sirven al gran negocio internacional o al gran negocio nacional, le expropian el suelo, le expropian la decisión del suelo y es parte simplemente de una cadena internacional de negocios. Eso es fundamental para entender todos los diseños de agroindustria que están haciendo ahora, la idea de alianzas público-privadas ligadas a agronegocios en las zonas que antes eran de violencia, el diseño de la externalización de la agricultura por vía exportaciones, el hecho de por qué Ardila, Sarmiento, que son de la banca, terminaron metiéndose en la altillanura. Desde el año 2010 están en la altillanura, pero a ellos no les está preocupando tanto el tema de la propiedad, a ellos les está preocupando es que ese producido de la altillanura, ellos lo van a comercializar en la bolsa de Nueva York, lo van a comercializar en las bolsas internacionales, porque son banqueros. Y Santo Domingo se está aliando con un grupo francés para producir gran negocio de venta de café por la vía ya de la internacionalización del negocio, que entre otras cosas les digo de paso. Aquí va a haber una gran tragedia con la pequeña producción cafetera, que ya está anunciada. Aquí vino el señor Clinton, que hoy en día es también lobista de Starbucks, que es la gran cadena internacional hoy de café, y les digo, oiga, ese cuento de que Colombia sigue compitiendo, dizque con pequeña producción y el buque, pues el sabor del café, eso es carreta, eso ya no sirve en el mundo. Cuando los vietnamitas, cuando los de Centroamérica están produciendo en cantidades, los brasileros, aquí los que ustedes tienen que producir café a gran hacienda. Por eso están transitando de la economía de pequeña producción en Caldas y en Huila, que es la zona que, no sé si saben ustedes que el Huila incluso ya tiene más producción que el eje cafetero de café, ¿no es cierto? Porque allá lograron, después de los 80, lograron un suelo más barato y un trabajo más barato. Bueno, como tienen ese trabajo, ahora les dicen, no, el café tiene que producirse en grandes extensiones, lo que llamamos sidres, no voy a hablar de las sidres, las grandes zonas de desarrollo empresarial, porque ustedes lo que necesitan es volúmenes de café, y entonces ya están diseñando en zonas de los llanos para pasarse a la hacienda cafetera, que es la que va a producir volumen de exportación, la realidad de la agricultura en cadena de valor internacional, lo que estoy tratando de presentarles. ¿Se entiende eso? Entonces lo van a hacer en sidres. ¿Eso qué significa? Que estamos en una transición de agonía de la pequeña producción cafetera, que son miles de familias. Termino esta parte, ya te doy la palabra, porque estamos en que es muy importante para ustedes, porque ustedes han estado ahí. Estamos en la reestructuración del campo, hacia la agroindustria, hacia la exportación, hacia las sidres, hacia la gran hacienda productiva, hacia la proletarización del campo. Toda la altillanura es para que tengamos miles de trabajadores a lo Tailandia, a las zonas asiáticas, produciendo palma africana, produciendo café, produciendo maíz a gran escala. Ese es el diseño. Más aún, saben que el petróleo se les va a acabar porque el suelo de Colombia no da más desde el punto de vista del subsuelo, no da más desde el punto de vista del petróleo. El Departamento Nacional de Planeación te acepta desde hace rato que en el año 2022 dejamos de ser exportadores de petróleo. Por eso el Plan de Desarrollo ayer aprobó los experimentos de fracking, que eso es una barbaridad. No sé si saben ustedes del cuento del fracking. El fracking envenena mucho más el territorio porque se hace en superficie y con 500 derivados químicos, pero ellos necesitan petróleo, necesitan divisas mientras estabilizan la agroindustria. Para ellos el modelo es petrolero en 10 años más, mientras hay una transición hacia la agroindustria. Pero la agroindustria que están diseñando es eso. Entonces, como movimiento campesino tenemos un gran problema. Yo colocándome como movimiento campesino, pues obviamente ustedes son mucho más representantes de eso, pero tratando de interpretar el asunto. ¿Defiende la economía campesina? ¿Acepta la agroindustria? Cuando la agroindustria está contaminando el planeta tanto o más que el petróleo de carros y derivados y demás. Podemos presentar formas cooperativas asociadas asociativos de los campesinos con agroecología, con formas, digamos, armónicas de la naturaleza que sean mucho más benefactoras que la economía petrolera, o cedemos a la idea de la extensión y la proletarización de la agroindustria. Eso es un debate central hoy desde el punto de vista de la izquierda, de la estrategia del movimiento democrático. Yo les digo francamente, yo estoy en el carril de la agroecología,
de los negocios amables entre campesinos, de salir de la cadena de valor, de resistir frente a las cadenas transnacionales y entre el concepto de que la exportación es más importante que cualquier cosa, de resistir en función de que primero es la comida de la gente antes de pensar en exportaciones. Pero es un debate que está abierto en el conjunto. Hay compañeros que dicen, no, es mejor la productividad porque eso va a desarrollar trabajadores y eso va a desarrollar... Bueno, ahí hay un debate, pero simplemente lo estoy colocando porque me interesaba era sobre todo el tema de la agricultura hoy y lo que significa la agricultura hoy, ¿ya? El tema de la relación entre capital y campo en la reorganización internacional y en las formas invasivas que está produciendo eso en el caso colombiano.